en este mismo momento desde el Congreso Nacional, donde se están discutiendo muchísimos aspectos de tu futuro. En este momento, el Congreso se apresta a entrar en un tramo del debate que va a terminar entre las 6 y las 8 de la mañana. En un ratito, Gaby Vulcano con los entresijos, la trastienda de este debate que, bueno, define cuándo te vas a poder jubilar, si vas a poder hacerlo, quiénes van a pagar impuestos y quiénes no, qué alivio fiscal van a tener los dueños de las principales fortunas del país, cómo van a poder blanquear la parte de esas fortunas que tengan en negro. También se vota la vuelta del impuesto a las ganancias, se votan aspectos clave de una reforma laboral que, ojo, dicen que viene atenuada, pero viene con los aspectos más disruptivos, más flexibilizadores todavía vigentes. Bueno, en un ratito se va a saber quiénes colaboran con el gobierno para que esto se convierta en ley. Recordemos de movida que la minoría parlamentaria de La Libertad Avanza exige que sean otras las fuerzas que empujen sus proyectos. El PRO ya sabemos que lo hace sin negociar, a pie juntillas. Bueno, la pregunta es, ¿quiénes otros van a levantar la mano para que esto sea ley? En instantes y en vivo durante todo el programa hasta las 12:30 de la noche, en directo desde allá con el móvil de C5N y con Gaby Vulcano, acá, repito, una especialista que está desde el fin de semana siguiendo los avatares de este debate. Pero centralmente el foco va a estar puesto en la movilización del martes pasado. Hablan en un ratito los protagonistas del 23A. Tenemos que detener un poco la pelota para escuchar a los estudiantes. ¿Qué pasó en esta, la mayor movilización de los últimos 20, 25 años? Bueno, lo vamos a conversar en un ratito con la presidenta de la FUBA, que vino a nuestros estudios y con quien vamos a conversar qué piensa este sector, qué pasa por la cabeza de esos miles de estudiantes que seguramente, habiendo marchado el martes, antes optaron por Javier Milei en el balotaje. En instantes lo conversamos con sus protagonistas. Repito, la presidenta de la FUBA ya está en nuestros estudios, vamos a hablar con ella aquí en minutos. Y una entrevista que para estos días cobra especial relevancia. Irene Montero, la ex ministra de la Igualdad, una de las referentes de Podemos, de Unidas Podemos, la agrupación que se coló en el gobierno español por primera vez, después de tantos años de bipartidismo entre el PP y el PSOE. Bueno, ahora debate su continuidad o no, porque la ultraderecha es lo que está creciendo. Vino a Buenos Aires Montero, estuvimos conversando con ella. ¿Qué enseñanzas puede dejar el ascenso de esa ultraderecha allá para nuestro tránsito aquí en el gobierno de Javier Milei? Antes de las 12:30, la conversación con esta referenta que, insisto, es realmente muy interesante de escuchar en este momento de la Argentina. Pero arranquemos a hablar un poco sobre aquellos de los que jamás nadie habla. Los más poderosos, esos que, votemos a quien votemos, siempre mandan. Los magnates, los potentados, los que ahora ven en Javier Milei una oportunidad, pero que no están dispuestos a ceder ni un poco de lo que han ganado en estos últimos años, ni siquiera para generar gobernabilidad a un plan con el que comulgan, que apoyan ideológicamente. Javier Milei se derritió en la visita a Estados Unidos que hizo en última instancia, donde estuvo en Texas, junto a este señor, Elon Musk, el dueño de Tesla, aquí lo tenemos atrás mío también, el hombre que, bueno, lo recibió allí en su cuartel general, que se sacó las fotos que él quería, que siguió a partir de esa reunión los avatares del país, porque hace poquitos días nada más volvió a tuitear, volvió a reproducir lo que dice Javier Milei en sus redes sociales y puso la exclamación ¡wow! Ante el superávit fiscal de marzo y la cadena nacional del lunes pasado, justo horas antes de que se produjera esta, la primera gigantesca movilización policlasista, transversal,
unitaria, alegre, además, que protagonizaron los estudiantes, pero que tuvo a muchos otros sectores de la sociedad ahí también. Bueno, ya habiendo trascendido algo de aquella reunión, se sabe que Elon Musk le habló de inversiones a Javier Milei. No fue todo cholulaje. Por supuesto que estaba muy entusiasmado con el ajuste, con la performance de Milei en tanto portador de la motosierra, aun cuando empieza a quedar claro que el ajuste no es solo motosierra y licuadora, como se jacta el gobierno, sino también bastante de bicicleta, como dijo Carlos Melconian, ¿no? Mucho de pagos que no se hicieron, pero que va a haber que hacer con intereses en los próximos meses. Pero son minucias para los que ven en Milei el redentor de ideas de achique del Estado como nunca se habían llevado adelante en la Argentina. Y Elon Musk le dijo en esa reunión a solas, en la que no había cuadros técnicos como para plasmar en un papel detalles de una inversión, le dijo que tiene ganas de hacer baterías de litio en Argentina. Algo que, bueno, se sabe tiene muchos pretendientes, es un negocio donde pisan fuerte compañías ya estadounidenses, australianas, chinas, asociadas a capitalistas locales como José Luis Manzano, por ejemplo, que se mostró muy entusiasta también con el rumbo de Javier Milei en el Four Seasons, ese día que mandó a apagar la luz el presidente y dio un discurso allí ante unos 150, 200 empresarios del sector. Pero claro, le dijo que necesita determinadas garantías para una inversión como la de una fábrica de baterías de litio. Hay un régimen que se está por votar, que seguramente profundicemos cuando avance el debate parlamentario, que es el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que les permite a quienes hagan una inversión grande, a partir de 200 millones de dólares, pisar todas las legislaciones que establecen garantías para las empresas locales en la economía argentina. Por ejemplo, el compre nacional. Por ejemplo, las leyes que estimulan la provisión local de determinados insumos para esas inversiones. Por ejemplo, la preferencia para el uso de servicios argentinos, como los fletes. Bueno, todo eso el RIGI lo barre. También las precauciones medioambientales, por ejemplo, que hay para cuidar los glaciares, las áreas periglaciales. Eso lo va a tener Elon Musk, porque es muy probable que por lo menos el filtro del Congreso lo pase en una primera instancia en la Cámara de Diputados. Ahora, lo que también le dijo este magnate es que quiere sacar la plata. Y para eso no tiene que haber más cepo cambiario. Bueno, ahí está más complicado. Hace un ratito, esta misma tarde, en la Bolsa de Comercio, en el aniversario de la Fundación Mediterránea, Luis Caputo, el ministro de Economía, les dijo a los empresarios, olvídense de esto. Por un tiempo no hay plata para levantar el cepo. Claro, Tesla, que es la fábrica de autos de Elon Musk, no se caracteriza precisamente por ir a cada país y aceptar las reglas vigentes en cada país. Por lo general se mueve de prepo, como entran las plataformas a los países, como entró Uber, por ejemplo, siendo ilegal, primero a la Argentina. Y fíjate lo que pasó en Suecia, por ejemplo. En Suecia hay instalada una fábrica de Tesla que emplea algo así como a 150 empleados, pero la empresa lleva 6 meses de huelga porque Elon Musk se niega a firmar un convenio colectivo de trabajo con sus mecánicos. Y los empleados suecos dicen que podrían flexibilizar esta regla para el caso de Elon Musk, tratándose de una empresa emblema, de un sector de avanzada, en la frontera tecnológica, pero que si lo hicieran, escuchá qué interesante, pondrían en riesgo todo el modelo sueco. Ese modelo que siempre miramos como el más avanzado en términos de igualdad, la educación pública, el lugar a donde los hijos del rey van con el hijo del carnicero a la escuela. Bueno, ese modelo de igualitarismo basado en altos impuestos y en alta presencia del Estado es lo que combate ideológicamente Elon Musk allá y acá. Allá, no firmando el convenio colectivo de trabajo, y acá, diciéndole a Milei que está dispuesto a apoyarlo por las banderas que él representa. Y claro,
Elon Musk tiene sus émulos locales también. Hay un empresario muy entusiasta, el más rico de la Argentina, que no oculta su simpatía por Javier Milei y que tampoco se lleva tan bien con las regulaciones. Me refiero a Marcos Galperín, el fundador y dueño de Mercado Libre, de Mercado Pago, heredero de el gigantesco emporio Sadesa de las curtiembres, siempre protegidas por la legislación argentina. Le dio una entrevista a The Economist, la más prestigiosa revista inglesa de economía, que tituló así: "Conozca al hombre más rico de Argentina". Y baja con esa expresión que me imagino yo los editores de The Economist comparten. Reflexiona sobre Javier Milei, las dudas y los peligros del progresismo. Claro, Marcos Galperín suele expresarse a través de tweets. En los tweets es realmente muy descarnado. No tiene miramientos, modales a la hora de referirse a otra persona, y a veces llama la atención que el tipo más rico de un país mediano como Argentina, que un hombre que figura en la lista Forbes por los varios miles de millones de dólares que acumula en su cuenta bancaria, bueno, que se dedique a eso, ¿no?, en las redes sociales. Bueno, en el reportaje se vio claramente que es lo mismo por escrito que oralmente, si está en familia, si está ante colegas o si está ante una publicación como la prestigiosa The Economist. ¿Por qué? Bueno, primero porque dijo que la economía argentina es como un atleta gordo, obeso, con cáncer, con SIDA y adicto a la cocaína. Evidentemente no ahorra en metáforas, sino porque además, en esa misma entrevista, admitió que perdió plata durante los primeros 6 años de Mercado Libre. Dijo, hasta el 2004 perdimos guita, perdimos plata sistemáticamente. Recién llegamos al break-even, a igualar los ingresos con los costos, en el año 2004. Claro, en el año 2004 justamente se aprobó la Ley de Promoción del Software, la primera versión de la que luego sería la Ley de Economía del Conocimiento, que subsidió con ingentes sumas de dinero de los pagadores de impuestos argentinos, como dice Milei, ¿no? Tenemos una palabra hermosa en el español para referirnos a eso, pero él usa un anglicismo. Los contribuyentes argentinos o pagadores de impuestos pusieron desde 2004 hasta ahora, por 20 años, plata en la alcancía de una empresa que en ese momento despegaba, pero que ahora se convirtió en la de más alta capitalización bursátil del país. Claro, el sábado, en su regreso a la arena pública, en un acto en Quilmes donde inauguró un polideportivo, Cristina Fernández de Kirchner se refirió a Marcos Galperín y a un debate que tranquilamente podría cruzar la discusión en la Cámara de Diputados. Ahora que le están rebajando impuestos a la riqueza a los dueños de las mayores fortunas del país y que van a subirte la cuota del monotributo a vos, o que te van a devolver el impuesto a las ganancias en tu sueldo si ganás más de 1.800.000 pesos brutos. ¿Por qué digo que podría volver? Bueno, porque con el dinero que el año pasado recibió Marcos Galperín en sus empresas del Estado Nacional, por ejemplo, se podría haber atendido la demanda de ajuste de gastos de las universidades durante este primer trimestre y habría sobrado guita. Se habría evitado, Javier Milei, este traspié impresionante de más de 1 millón de personas en las calles en los 4 puntos cardinales del país. Y créeme que es mucho dinero. Este es el gráfico que mostró la ex vicepresidenta, un gráfico que contempla los beneficios fiscales por 3 aspectos. Los beneficios fiscales por no pagar aportes a la seguridad social, los beneficios fiscales especiales por los aportes de un fondo especial para la economía del conocimiento y el régimen general de economía del conocimiento que, como ustedes verán, le representó 79 millones de dólares, según declara él mismo ante la Securities and Exchange Commission en Nueva York, porque está obligado, porque así
lo establece la regulación de la bolsa neoyorquina, y 103 millones de dólares el año pasado. Claro, es un monto significativo si se tiene en cuenta, por ejemplo, que sus balances arrojaron en ese periodo, en 2023, una ganancia de unos 1.150 millones de dólares en la Argentina. O sea que los beneficios fiscales que recibió Mercado Libre representaron más del 10% de la ganancia. Una ganancia que además, crecientemente, está invirtiendo Galperín en sus negocios en Brasil y en México, porque dice que en Brasil y en México las leyes son más acordes a las inversiones que él quiere hacer, que el mercado funciona mejor y que no está todo trabado como acá en Peronia, como él se refiere a nuestro país, al que además, como decía, se refiere como un gordo, obeso, adicto, enfermo de... bueno, todo lo que les decía recién. Mercado Pago y Mercado Libre protagonizan varias pulseadas con el Estado Nacional. Sobre todo porque en la medida en que se fueron haciendo populares los pagos con QR, Mercado Pago ganó una preponderancia por encima de los bancos que la puso a pelear de igual a igual sin estar sujeta a las mismas regulaciones a las que están los bancos. Pasó en al menos 2 oportunidades durante el gobierno anterior que le doblaron el brazo al Banco Central y consiguieron extender los plazos para, por ejemplo, que se pueda pagar con el celular teniendo otra billetera virtual en los QRs de Mercado Pago. Es el día de hoy que cuando uno va a pagar con un QR y el comercio, que hay más de 500.000 de comercios que tienen los aparatitos, los cobradores, las terminales de cobro de Mercado Pago, cuando uno paga con ese QR no puede usar las tarjetas de crédito que tiene cargadas en su billetera virtual. Claro, eso es frenar la interoperabilidad de los pagos. Y es lo que hace hasta ahora Marcos Galperín, retrasando las fechas en las cuales debería aplicar esas reglas iguales para todos. Él dice, llegamos nosotros primero, entonces nos merecemos tener un público cautivo. Bueno, es lo que discute toda la teoría liberal del desarme de los monopolios cuando se abre un nuevo sector a la competencia. Claro, Galperín tiene que cumplir con esta regla, la de que se pueda pagar con QR y usar tus tarjetas si tenés Modo, si tenés Getnet, si tenés Ualá, si tenés cualquier otra billetera, a partir de pasado mañana. Y sin embargo, en el ecosistema digital de las billeteras, empiezan a dudar. ¿Y si no cumple? ¿Y si no lo hace? Bueno, es interesante pensar qué va a poner Marcos Galperín para ayudar a un gobierno con el que simpatiza. Porque por ahora no es mucho, insisto, se la juega más por Brasil y por México. Y si uno se rige por lo que dice en la entrevista con The Economist o en sus redes sociales, tampoco va a ser mucho de acá en adelante. Mirá lo que puso hoy, por ejemplo, a la mañana. Celebró una iniciativa que lanzó un grupo de emprendedores, simpatizantes también de Javier Milei, para que se genere 1 millón de empleos mediante la contratación de un empleado por parte de 1 millón de empresas. Sí, así nomás. Dijo, muy buena iniciativa a esta de la Asociación de Emprendedores que dice, todos los emprendedores, pymes, productores, empresas medianas y grandes que se sumen, que generen un empleo los próximos 4 años en al menos 1 millón de distintas unidades productivas. Es algo que se da de bruces con toda la teoría económica, porque en general el que invierte es porque ve un negocio, ¿no? Y no todo el mundo tiene espalda para perder guita durante 6 años, como el heredero de la curtiembre de los Galperín. Se da esto, además, en un contexto cada vez más frágil políticamente para el gobierno, en un contexto signado por esta movilización, que representó políticamente una bisagra. Fíjense, en parte el tono que adoptó Cristina el sábado fue más al choque, fue más violento, porque me da la sensación de que la expresidenta registró ese cambio de clima.
registró la bisagra que representó ese millón de personas movilizadas. Y claro, ahí empieza a surgir el germen, la semilla, del bloque de poder que eventualmente va a rivalizar con Javier Milei. Milei está unificando en las calles a todos los que padecen su ajuste. Y ahí, en la movilización de la semana pasada, se vio nuevamente de la mano a sectores políticos que era inimaginable ver marchar juntos, a sectores políticos que incluso marchaban contra el ajuste a la educación en los 90, codo a codo, pero que después quedaron divididos por el kirchnerismo, por si uno era kirchnerista o era antikirchnerista. Fíjate, por ejemplo, este par de referentes de la movilización del martes. Martín Lustó y Emiliano Jacobiti. El vicerrector de la UBA, máximo referente político de allí, con un armado político que excede mucho al del rector, que tiene terminales en todas las facultades. Un Martín Lustó que, bueno, coquetea con la idea de una candidatura presidencial en algún momento, pero que sabe que para eso falta todavía que se reformule todo el mapa político, que termine de diagramarse, de repartirse de nuevo una baraja que voló por el aire con la elección de Javier Milei. Conviven en el radicalismo con gobernadores que no están tan dispuestos a ir al choque y que funcionan más bien como una especie de colectora del oficialismo. Acá atrás tenemos a 3 de ellos, de los que en el ala radical que se movilizó el martes pasado, dicen ya no hay diferencia entre ellos y la Libertad Avanza. Se mueven como se mueve el PRO. Y esto, obviamente, también habla de ese barajar y dar de nuevo que transita la política por estos días, que va a tener hitos como el del martes de la semana pasada y sus réplicas seguramente durante las próximas semanas, pero que, de vuelta, me da la sensación, al menos a mí, no creo que vaya a ser el mismo que estos 4 meses y medio que pasaron hasta ahora de gestión de Javier Milei, con muchos permisos para un oficialismo que no dio pie con bola igual, y ni siquiera tomado esos permisos pudo sacar las leyes y avanzar en el sentido en el que quería avanzar. Claro, son sectores que empiezan a confluir en contra de Milei, pero que no está claro que Milei vea. Ayer, por ejemplo, se refirió al tema de la movilización y a si había gente que lo había votado en una entrevista muy interesante que dio por la mañana, de la que recorté un cachito. Escúchalo. No lo quiero entrar a discutir, pero me consta que hubo mucha gente, presidente, que marchó y que lo votó a usted en el balotaje. Pero, de vuelta. Sí. Digo... Que esto no implica que no lo siga apoyando. No, esto no implica que la gente no lo siga apoyando. Eso, digamos, te diría que no se ve. Digo, eso es una construcción que están inventando. Es decir, eso sería una cosa muy, muy minoritaria. Muy minoritaria, dice usted. Sí. Bueno, es importante que usted diga lo que cree. Perfecto. Sí. Perfecto. Digo, y si vamos a hacer, digamos, efecto impacto, digamos, la cadena que yo hice el día anterior, digamos, llegó casi a la mitad de los argentinos, o sea, que lo cual le llegó a 23 millones de personas. Claro. Si lo miro en términos del tuit de respuesta, tiene 10 veces más de lo que se movilizó acá. Qué notable, ¿no? Un presidente que se guía más por las métricas de su cuenta de Twitter que por la escena que mostró el martes pasado, vista de vuelta desde drones, balcones, desde La Quiaca, desde Ushuaia, desde Misiones, desde Mendoza, obviamente desde los grandes centros universitarios, Rosario, Córdoba, Buenos Aires. Claro, lo que crujió, lo que tembló el martes, fue una fibra muy sensible para los argentinos. Un valor constitutivo como la educación pública, que por supuesto viene desfinanciada hace muchísimo tiempo, andando mal, con sus problemas, con sus discusiones, pero que él proponía borrar de un plumazo. Y esa anomalía que representa la educación pública y concretamente la universidad pública en Argentina es algo que se destaca
a nivel mundial. Son muy poquitos los países donde se da esa situación anticasta, justamente, de que el hijo de un obrero puede ir y codearse con el hijo de un rico o con el hijo de un profesional y hacerse él también profesional. Lo normal, y esto lo muestra Tomás Piketty en su libro Capital e Ideología, un bodoque que les recomiendo, es alucinante, igual que El Capital en el siglo XXI, su primera obra, bestseller mundial, lo que muestra es cómo funciona eso en Estados Unidos. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Los pobres no van a la universidad y los ricos sí. Y la distribución de eso es perfectamente proporcional al ingreso. Fíjate, está acá el gráfico. Este gráfico, que es del libro de Piketty, muestra acá a los sectores de menos ingresos y allá a los sectores de más ingresos. Acá, a lo alto, tenés la proporción de acceso a la universidad y abajo, en el horizontal, el percentil de ingreso de los padres. Fíjate, en el percentil más bajo van poquísimos a la universidad. Sigue aumentando, aumentando, aumentando y en el percentil más alto van más del 70%, más del 80%. ¿Por qué? Bueno, porque muchos son hijos, a su vez, de graduados. ¿Cómo es este gráfico en la Argentina y qué explica lo que pasó el martes? Muchísimo más chato. Por supuesto, no es horizontal, porque si fuera horizontal habría igualdad de acceso para todas las clases sociales a la universidad, y eso no es así. Pero que de las clases sociales más bajas pueda asistir el 20% o más a los estudios universitarios es algo realmente impresionante. Ahí está discriminado por estatal y por privado. Creo que teníamos otra en la que estaba el total, pero no importa, deja esta sola. Acá tenés discriminado. Fíjate que sigue siendo muy mayoritario lo estatal, que es lo de arriba, ¿no? El acceso a la universidad pública. En las clases bajas, pero también en las clases más altas. Y esto de que los universitarios sean más en las clases más altas es usado por los libertarios como un argumento para que deje de ser pública y gratuita la universidad. Dicen, les pagamos a los ricos la universidad. Pero miran mal, porque lo destacable de Argentina es que sea más o menos igualitario, por supuesto, con pico en los sectores más ricos, pero mucho más chata que la estadounidense, esta curva de ingresos y posibilidad de hacerse profesional. Claro, la verdad es algo que, bueno, a nosotros no nos sorprende, ¿no? Pero que a gente de afuera, gente sobre todo que viene a estudiar a la Argentina, la sorprende y mucho. Y que está calculado de 1000 maneras, no representa un costo para el país, representa una ganancia por la cantidad de profesionales que después, en la Argentina, nos curan, nos educan, administran nuestra hacienda, median en nuestros litigios, en fin, construyen nuestras casas, nuestros puentes, en fin, todos los alcances que tiene la educación superior en la Argentina. Acá tenés el gráfico que te decía más chato, sin discriminación de público ni privado. Acá está la cantidad de asistentes a universidades y terciarios, que, como te digo, es muchísimo más chata que en Estados Unidos. Claro, Milei está reconciliando en las calles a sectores que hasta ahora no se habían encontrado. La CGT marchando con los radicales, la Franja Morada marchando con el trotskismo. Bueno, son cosas que se ven muy poco y que en los últimos años casi no se vieron. Y sin embargo, lo que está pasando ahora, en este momento, con la ley ómnibus en el Congreso, vuelve a unificar a sectores castigados en contra del proyecto de La Libertad Avanza. A la mañana bien temprano, cuando ya sabían que iba a empezar el tratamiento de esta ley en el Congreso, los trabajadores aceiteros, por ejemplo, frenaron la exportación de granos. Ahí los tenés, a los delegados en las principales plantas de crushing, avisando que iniciaban una huelga por tiempo indeterminado. Por tiempo indeterminado, contra el impuesto a las ganancias, que a ellos les va a pegar a todos, porque negociaron sueldos muy altos, acordes a la inflación.
y contra la reforma laboral que flexibiliza muchos de los derechos contenidos en la ley de contrato de trabajo. No son los únicos. El gremio pesquero también advirtió que inicia una huelga por tiempo indeterminado y la pesca es uno de los sectores a los cuales apunta el régimen de incentivo a las grandes inversiones como anzuelo, valga la metáfora, para que lleguen esas grandes inversiones, esos grandes desembolsos al país. Hay muchos otros sectores que se están viendo dañados. Obviamente los empleados estatales, hablábamos de ellos la semana pasada, que son los que peor parte se llevaron del ajuste salarial, los de la mayoría de los gremios, que están hoy a la intemperie de la inflación, por supuesto el precariato, ¿no? La gente que no tiene ni gremio, ni vacaciones, ni aguinaldo, ni nada de eso. Pero también los consumidores. Mañana carguen nafta, porque pasado vuelve a subir, ¿eh? Sí, pasado es 1 de mayo. Vuelve a subir. Y no sube solo la nafta. Sube la nafta más o menos un 7, del 5 al 7%. Pero los trenes suben el 50%. La luz vuelve a subir, ya subió en marzo. El gas va a pegar un subidón tremendo. En un contexto en el cual el pedido del gobierno empieza a parecerse a un ruego. Cuando Milei les dijo en el Yao Yao, pongan los huevos y inviertan, parecía una chanza. Pero hace un ratito, a las 7 de la tarde, el ministro de Economía se los dijo así a empresarios que lo fueron a escuchar al aniversario de la Fundación Mediterránea. Entonces es muy difícil, de vuelta, hay un presidente con el coraje para hacerlo, la sociedad está soportando eso, apoyando eso, aprovechémoslo. O sea, también depende mucho de los empresarios. Si ustedes se ponen realmente, compran este cambio, no solo con el voto, sino con las acciones, e invierten, ¿qué va a pasar? La economía va a crecer. Si la economía crece, nosotros vamos a recaudar más. Como vamos a mantener el gasto en términos reales constante, si recaudamos más, vamos a tener superávit. Y si tenemos superávit, vamos a poder bajar impuestos. Hay una sociedad que está aguantando. Aprovechen, dice Caputo, como si se tratara de una oferta por tiempo limitado. Y sí, probablemente sea una oferta por tiempo limitado. Es de lo que estamos hablando, de la gobernabilidad que hasta ahora esa explosión del sistema político le garantizó a un Milei que avanzó como topadora, pero que empieza a encontrarse con barricadas en ese avance arrollador. Claro, ¿quién va a invertir en este contexto? El que vea un negocio. ¿Qué es negocio en este momento en Argentina? Mirá, por ejemplo, las ventas en los supermercados. Este es el dato de Sentia, de las cadenas de consumo masivo. Tengo el total, después tengo el de las cadenas y el de proximidad. Poneme el total primero, Rodo, por favor. En el total, que suma las cadenas y los negocios de proximidad, o sea, los chinos, ahí lo que se ve es ese desplome. 7,5% en marzo. En abril, me dicen fuentes que ya están en la cocina del próximo número, fue una caída casi igual. Estamos hablando de ventas en volúmenes de artículos de primerísima necesidad. Había habido una sobreventa en estos últimos meses del control de precios de masa, sobre todo en las grandes cadenas, que todavía tenían los precios cuidados. Claro, se la veía venir todo el mundo, la estampida. Pero nadie creía que iba a ser tan pronunciada la caída. Y mirá si lo discriminamos en cadenas y en autoservicios. En cada caso podemos ver por rubro el desplome que se dio. Y fíjate, primero en las cadenas tenés que caen casi todos los rubros, menos el de las compras impulsivas. Cae higiene y cosmética 12%. Esto estamos hablando del mes de marzo, ¿eh? Supuestamente ya habiendo pasado el impacto grosso del ajuste inicial, del shock. 12,5% de las bebidas sin alcohol, 11,3% las bebidas con alcohol, 4,3% las de alimentación. Claro, está todo incomprable. ¿Qué solución encontró Caputo? Esta semana van a empezar a verse el pan lactal brasilero, el pan bauduco. ¿Por qué? Porque dicen que así van a empujar los precios hacia abajo. A los monopolios, como el de Bimbo Fargo, que controla el 80% del pan lactal, le dicen, te voy a traer brasilero.
el sinsentido de que un país que exporta trigo a Brasil importe de Brasil pan lactal, te lo debo. Pero es lo que están haciendo. Claro, en un contexto de muchísima fragilidad. En la proximidad se ve lo mismo. Suben los impulsivos, apenitas los perecederos y todo lo demás se desploma. Los perecederos, porque frenaron en marzo. Pero lo que me decían es que la leche viene cayendo interanual 20%, la leche. Los quesos crema, por ejemplo, 30%. Los postrecitos, que ya se convirtieron en un lujo, 45-50% de las ventas en volumen del mismo marzo del año pasado. Es un montón, un montón. ¿Y por qué no echan a los empleados que hacen los postrecitos o los quesos o empaquetan la leche? Porque no les mandan la guita para indemnizarlos en muchos casos, cuando son multinacionales, o porque esperan que se abaraten esos despidos cuando se trata de empresas locales. Estamos hablando de una industria que trabaja al 57% de su capacidad instalada. Lo midió el INDEC la semana pasada. ¿Quién invierte si tiene la mitad de las máquinas paradas? ¿Quién invierte si aún pensando en reemplazar una de esas máquinas no hay mercado? Porque se desploman las ventas de productos de artículos de primera necesidad 40-50%. Bueno, podrían invertir los narcos. Eso es lo que teme, por ejemplo, el Gafi, la agencia antilavado del G7, que nos vino a inspeccionar y que está preocupadísima por el blanqueo, porque dice, ¿qué va a pasar acá? Bueno, lo vamos a ver cuando se termine de aprobar la ley, si pasa, además de por diputados, por el Senado. Pero la falta de controles que preocupa al Gafi por el lavado es algo que supura por todos lados. Ayer se chorearon 5 millones de licencias de conducir, una base de datos que circula por ahí en la Deep Web que están vendiendo con todos los datos de todos nosotros. Hoy se quedaron 1 hora y media abajo de la tierra los pasajeros del SubTV. También en parte por el abandono del mantenimiento, la falta de controles. Es algo que empieza a asignar la época, el retiro del Estado, la falta de los controles. Y empresarios que lo aman a Milei, que se ponen la gorrita directamente, mirá lo que dicen. ¿Van a invertir? Escuchalo a Ratazzi. Vio con una gorra de la Fuerza del Cielo el otro día saludando al presidente. ¿Cómo tomaron los empresarios cuando le dijo que se pongan las pelotas e inviertan? Me parece muy bien. Yo estoy pensando en invertir, estoy invirtiendo, pero sí necesito mucho más orden en el comercio exterior, necesito que desaparezca lo más rápido el cepo y que importar y exportar sea una actividad normal del país. Primero levantame el cepo, le dicen, pero no hay plata, acaba de decir esta tarde Caputo ante los empresarios en la bolsa. Bueno, ¿qué se puede hacer? Ir a tirarle de la manga a los que ya prestaron alguna vez. A eso viajó a China el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, junto con la canciller Diana Mondino, que se reunieron en Shanghái el fin de semana con empresarios y que ahora, en este momento, están empezando reuniones, allá recuerden hay 12 horas de diferencia, para ver si destraban la renovación del swap y no pagan los 5.000 millones de dólares que vencen en junio, sino porque Sergio Massa activó ese tramo del swap para pagar las importaciones del año pasado de China. Podrían llegar a conseguirlo. Mis fuentes dicen que no se los van a renovar, que China querría renovarlo, pero que leyó que el presidente quiere cerrar el Banco Central. Entonces, bueno, no entienden muy bien. Dicen que el Banco Central me quiere pedir prestada plata, pero a la vez el presidente dice que lo va a cerrar. Podrían hacer el esfuerzo de entenderlo si no fuera porque tipos influyentes en La Libertad Avanza como José Luis Espert, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, mirá con quién se fotografió justo cuando estaban viajando los enviados argentinos a tirarle de la manga a China. No son chinos. Son taiwaneses. Los enemigos jurados del gobierno chino que desafían militarmente, aliados a Estados Unidos, el principio de una sola China, al que hasta ahora Argentina siempre adhirió. Se jactó José Luis Espert de esta reunión, dijo, empezamos el día reuniéndonos con la gente de la oficina de Taiwán. No cayó muy bien en Beijing, entre los que la esperaban a Mondino y a Bausili. Bueno, es algo que no pasa ahora por primera vez, ya había ocurrido, pero que sí
pasa de vuelta en un contexto de franco deterioro de las condiciones sociales, con un salario que de verdad no da para más. No da para más en los sueldos altos, pero sobre todo no da para más en el salario mínimo vital y móvil. Hoy salió esta estimación que hizo el centro de la CTA, Cifra, que muestra la profundidad del desplome del salario mínimo, que perdió un 30% en 4 meses de 2024. Ahí lo tenés, por la no actualización del salario mínimo a la par de la inflación, pero que ya venía perdiendo, que había perdido, como a guita de hoy, unos 60.000 pesos durante el gobierno de Alberto Fernández, y a guita de hoy también unos 120.000 durante el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, ahora está en un cuarto de la canasta de pobreza. Empieza a quedar claro quién gana y quién pierde en la Argentina de Milei. Y empiezan a moverse las fichas, a acomodarse el tablero de unas fuerzas sociales que se realinean y que se animan a enfrentarlo. ¿Le marcarán el camino acaso a las fuerzas políticas? Eso es lo que todavía está por verse.